Muy buenos días, compañeros doctorandos, profesor. Para mí es un placer encontrarnos nuevamente al cierre de este espectacular curso. Primero que todo, me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, a usted, profesor, porque con toda esta sinergia que se ha dado interactuando, pues nos hemos llevado muchos conocimientos que seguramente aplicaremos en nuestras carreras. Entrando en materia, pues el problema que voy a exponer hoy está relacionado con un caso real de mi trabajo. Actualmente yo trabajo en una empresa de infraestructura, soy ingeniero civil. Estamos construyendo un proyecto en una ciudad que es patrimonio de la humanidad que se llama Portobelo. El proyecto está relacionado con la construcción del alcantarillado, de el sistema potable de la ciudad. No obstante, pues el problema que actualmente el proyecto ha tenido eh, no escapa de la realidad de todos los proyectos de infraestructura, que básicamente es el desfase existente entre la producción y el control financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para el caso en particular de este proyecto, la empresa para la que trabajo, pues tiene muchas brechas entre lo que ha producido, lo que ha facturado, y esto crea un desbalance, un desfase en el control financiero. ¿Qué pasa? Entrando en materia, pues la empresa tiene una producción acumulada de $684,000, como lo vemos ahí en la pantalla, una facturación de 474,000 K y tiene sin facturar 210,000 K, o un porcentaje del 30%. Eh, de la data analizada, se pueden evidenciar que existen periodos, 11 periodos en general, que no hay una facturación. Hay producciones, pero no se ha facturado. Entonces, este sesgo está llevando a un desequilibrio económico, está llevando a la falta de toma de decisiones del proyecto. Eh, para el análisis de esta información, eh, se, se utilizó Cloud, se utilizó Cloud en el modo Cowork. Básicamente las entradas para el análisis fueron tablas de producción, tablas de facturación, datos de subcontratación, cómo andan los costos, los subcontratos, y en base a esto se generó el análisis que hoy les traigo acá. Por lo menos podemos ver en este gráfico número uno, voy a agrandarlo un poquito, podemos ver en verde todas nuestras facturaciones y podemos ver en azul todas las producciones. Si observamos bien la gráfica, debería haber para cada barra azul una barra verde. Siempre que produzco, debo de facturar para que exista este equilibrio económico y la empresa no esté financiando el total del proyecto. Este gráfico, por lo que vemos, revela una desconexión temporal sistemática entre la producción activa y la generación de facturación. En el gráfico abajo, en el siguiente gráfico podemos ver el desfase acumulado de la producción. Si se fijan, perdón, aquí tenemos un eje cero. Todo lo que está por debajo de este eje cero son facturaciones. Aquí en esta zona rosa, en la primera zona rosa que estoy seleccionando, esto obedece a un anticipo. Después se fueron realizando producciones, y en esta zona son producciones acumuladas que no fueron facturadas. Posteriormente de un ciclo, se vinieron facturando las producciones rezagadas de esta zona, y finalmente hubo otra acumulación de producciones que no se facturaron. Eh, el desfase acumulado ha crecido de forma sostenida. Ahorita ese desfase está en $210,000 y hay que realizar correcciones. Hay que realizar correcciones, si no el proyecto se va a ver
en un desequilibrio económico y muy seguramente puede ir al fracaso, ¿no? En este caso, también hemos metido a la ecuación el ingrediente de los subcontratos. Si se fijan, la empresa está produciendo, en el proyecto se está produciendo, no se está certificando de acuerdo a lo que se produce, pero aún así los subcontratos se han pagado casi a un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa sin facturación aún así está asumiendo los gastos y pagando a sus proveedores. Eh, Esto es bueno por un lado, pero por otro lado se descapitaliza, ¿no? Eh, ¿Qué solución se propone para esto? De acuerdo a las diferentes eh, recursos utilizados como la IA, se propone un sistema de alerta temprana, un OSAT, eh, que correlacione el tiempo real de la producción certificada y el estado de facturación, utilizando datos ya disponibles o tomando estas decisiones basadas en datos, ¿no? Los componentes de esta solución, ¿cuáles serían? Fuentes de datos que ya la empresa dispone de ellas, como hojas de producción, hojas de facturación. También se propone un modelo analítico donde se haga el cálculo automático del índice de cobertura de facturación. Ahí en el documento podemos ver algunas métricas. Se propone utilizar IA, una IA básica para interpretar los datos y la visualización de estos datos mediante un dashboard. El sistema no requiere de una inversión tecnológica adicional o muy onerosa con estos asistentes de IA que actualmente encontramos en el mercado, pues funcionan y funcionan de lo mejor. Eh, Decisiones estratégicas. Con base en el análisis se propone la siguiente decisión estratégica. Uno, implementar un protocolo de cierre de facturación mensual obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se produzca una unidad de obra, inmediatamente se debe de facturar y se debe generar un cierre de facturación obligatorio. Esto obligará tanto a los departamentos de construcción como a los departamentos financieros a generar ese balance y ese desequilibrio y a mermar esa brecha que existe entre ambos departamentos. Esta decisión se fundamenta generalmente en los datos analizados, ¿no? Donde hay un desfase de casi el 30% de lo que se ha producido no se ha cobrado. El impacto esperado. Con la implementación de esta solución de alertas tempranas, como lo mencionamos allá, que es el acrónimo de SAT, eh, se espera mejorar el componente financiero, recuperar ese 30% que corresponde a $210.000. Desde el punto de vista operativo, la reducción del ciclo de facturación, eh, básicamente con esto el impacto sería una vez que usted produzca o que produzcamos, podemos facturar. La gobernanza de datos, vamos a tener una cultura basada en enfoque de datos, comenzar a analizar a partir de los datos y tomar decisiones acertadas con ellos. En síntesis, este caso demuestra que la combinación de datos simples, un modelo analítico básico y una herramienta de IA puede generar una decisión estratégica de alto impacto sin requerir grandes inversiones tecnológicas. Eh, bueno, básicamente es una solución sencilla, pero si no se aplica en el proyecto, muy seguramente llevará el proyecto a la quiebra. De mi parte es todo. Nuevamente agradezco a los compañeros, al público, agradezco al profesor y les deseo una excelente jornada. Muchas gracias.